¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Punto Fino en su canal Centinela del Norte. Les damos la bienvenida y esperamos que sea de su agrado enterarse de todas estas noticias que les tenemos hoy. Pero especialmente vamos a hablar hoy de algo muy delicado y que ha sido muy maltratado y perfectamente bien ocultado como lo hace la Cuarta Transformación. Vamos a hablar hoy de un tema y vamos a profundizar totalmente en esto porque se trata de un derrame en el Golfo de México que nos exhibe claramente la negligencia criminal, el encubrimiento y una 4T que nos miente constantemente, amigos. Esto es la Cuarta Transformación en su estado puro. Un desastre que crece durante semanas, un gobierno que lo sabe y decide callar. El derrame en el Golfo no solo evidencia fallas operativas, exhibe algo mucho más grave, que es la negligencia deliberada y un encubrimiento sistemático, como al puro estilo de la Cuarta Transformación. Desde febrero había una evidencia clara de este desastre y aún así no alertaron, no informaron, no protegieron sus habitantes. Bueno, a los habitantes ya de varios estados que están involucrados. Dejaron que el petróleo avanzara hasta contaminar cientos de kilómetros, afectar reservas naturales y golpear a comunidades enteras. A más de un mes del derrame de crudo en el Golfo de México, continúa el misterio de las causas que lo originaron, con una grave afectación al ecosistema marino en varios puntos de la región. Por lo que el gobierno federal reunirá a especialistas, está apenas va a reunir a especialistas y autoridades para analizar el caso y crear el Observatorio del Golfo, que lo estarán monitoreando permanentemente, pero bueno, no hemos visto realmente resultados y además, bueno, los resultados de la contaminación han sido evidentes y con personas que han subido información y videos a sus redes sociales. Esto realmente es una tragedia ecológica, es un ecocidio. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que aún no se determinan las causas de este incidente, por lo que el observatorio permitirá abonar y ahondar en las investigaciones y tomar las medidas preventivas necesarias. El gobierno federal deja que el problema crezca, lo esconde y cuando se ve descubierto manipula la realidad. Esto lo vemos recurrentemente con la Cuarta Transformación, así actúa. En el caso 1 tenemos la negligencia criminal. Sabían y no alertaron. Desde inicios de febrero se tiene el dato de que ellos supieron del desastre y ya habían imágenes satelitales del derrame. Sin embargo, lo ocultaron. Después, la mancha creció durante semanas hasta cientos de kilómetros cuadrados. Existían operaciones y embarcaciones en la zona. Había conocimiento pleno. No se emitió ninguna alerta pública ni a comunidades ni a autoridades locales. No se activaron protocolos de emergencia ni medidas preventivas y el resultado, pues el petróleo llegó sin aviso a las costas, a los ecosistemas, pues los dejó vulnerables totalmente y dejaron que el desastre avanzara en silencio. Esta nota la menciona el portal de Latinus, que dice que realmente las organizaciones acusan al gobierno de ocultar el derrame en el Golfo de México y apuntan a Pemex a través de un comunicado conjunto. 17 asociaciones comunicaron que mediante imágenes satelitales detectaron manchas de petróleo desde el 6 de febrero
Amigos, esto es demasiado tiempo. Nosotros nos venimos enterando a finales de marzo, casi un mes después de que ya había ocurrido este desastre, junto a un buque especializado en reparaciones de ductos. Para el día 19, estas ya abarcaban 300 kilómetros cuadrados. Ahorita el impacto ya es de 600 kilómetros. El derrame de petróleo del Golfo de México ha arrojado muchos manchas de hidrocarburos a las playas de por lo menos 4 estados de la República que habrían tenido origen en el ducto submarino de Pemex desde inicio del mes de febrero. Y esto fue ocultado por las autoridades, afirman organizaciones ambientales. O sea, hay 17 organizaciones ambientales que están mencionándose en referencia a este ecocidio que ocurrió en el Golfo de México. A través de un comunicado conjunto firmado por 17 organizaciones ambientales que incluyen la organización civil Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC y Greenpeace, también acusan que en un intento por ocultar el derrame, las autoridades evitaron emitir una alerta de forma deliberada y permitieron que el contaminante avanzara hacia las costas de estos estados que están involucrados y afectados profundamente. El documento con fecha del pasado 30 de marzo detalla que imágenes de satélite muestran que desde el pasado 6 de febrero se pudieron observar manchas de petróleo sobre un espacio donde se ubica un ducto submarino identificado como Oldac de Pemex, es este submarino, ¿no? Frente al estado de Campeche, y que al día siguiente un buque especializado en reparación de ductos bajo contrato de Pemex se ubicó en este mismo espacio durante 8 días. Esto no es menor, amigos. O sea, estamos hablando de que esto ocurrió en febrero y dejaron vulnerable a la población para que se contaminen precisamente ya pues los peces, las especies, los manglares, pues todo esto ya está contaminado en las lagunas. De acuerdo con datos ofrecidos por el comunicado, para el día 19 de febrero la extensión de la mancha había sido de unos 300 kilómetros cuadrados y desde el día 13 habían acudido embarcaciones de apoyo para participar en maniobras de dispersión del recurso mediante cañones de agua. ¿Ustedes creen que esa sería la solución? Pues obvio, no. Dispersar con cañones la mancha de petróleo, finalmente esto es una pésima decisión. Esto apuntala, que desmentiría que se desconociera la presencia del hidrocarburo previo a los reportes registrados a principios de marzo en las playas de Tabasco y del sur de Veracruz, así como desconocimiento de origen del derrame, que oficialmente se atribuye a un buque no identificado y a chapopoteras naturales. O sea, ellos dicen que también es por las chapopoteras naturales que esto ocurrió. Y la verdad es que es una falacia, amigos, esto es una mentira, porque si fuéramos tan ricos, bueno, tan ricos que tuviéramos chapopoteras por todos lados, ¿por qué Pemex, que es el encargado de esto, pues no hizo nada, verdad? No es una simple diferencia de versiones, es una falsedad oficial sobre la cronología y el origen probable del vertido. Y esta falsedad importa por una razón sencilla, no fue inocua. El Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas del Gobierno Federal obliga a avisar de inmediato, identificar la fuente del derrame y evaluar su trayectoria y coordinar una respuesta institucional. Ocultar la fuente y omitir al responsable no solo viola la lógica,
del plan. También diluye o retrasa la obligación de pagar por el daño causado y pues esto lo sentencia el documento de esta organización. Adicionalmente, la omisión de la información dejó a las comunidades costeras en una situación de vulnerabilidad total, pues no tuvieron oportunidad de prepararse para hacer frente a la contingencia, de ejercer presión pública para exigir la contención del contaminante, ni de contar con información suficiente para proteger la salud de la población. La población que habita alrededor del Golfo de México tiene derecho a saber la verdad. Las comunidades costeras tienen derecho a ser alertadas y protegidas, sobre todo informadas de este desastre. Y las instituciones involucradas tienen la obligación de responder con la verdad, con transparencia y remediación del daño, la reparación, no con versiones falsas construidas para diluir responsabilidades. Esto señalan el comunicado de esta organización. Mediante este desplegado, instan a grupos institucionales conformados por la Secretaría de Marina, Pemex, la Agencia de Seguridad y Energía Ambiental, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CEMART, la Secretaría de Energía y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, a responder por esta omisión e informen desde cuándo se supo del derrame y que se indique a los responsables. También exigen que se transparente el documento elaborado en el marco del Plan Nacional de Contingencias para las medidas de restauración, monitoreo, indemnización y reparación integral que se aplican en las costas, en los manglares, en las lagunas, en los arrecifes y comunidades afectadas, así como los estudios de impacto ambiental realizados en el marco de este derrame que denuncian han sido indiciados ya en la Fiscalía General de la República. Pues eso dicen, pero pues no estamos viendo realmente que esto suceda. Las organizaciones firmantes son la Alianza Mexicana contra el Fracking, Amigos del Río de San Rodrigo, Cartocrítica AC, Centro de Investigación y Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC, Conexiones Climáticas, Defensa del Territorio, Engena AC, Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Geocomunidades, Greenpeace, México AC, Living the Ground Initiative, Nuestro Futuro AC, RG, Asesoría Legal Territorial, Diversos para la Vida, Terravida, Asesores Integrales SC, Wildlands Network, Programa de México, y estas son las asociaciones de las cuales fuimos pues avisados en este derrame de petróleo que ocurrió. Esto es mencionado por el portal de Latinus. Como les comento, es una gran nota porque menciona a las 17 asociaciones que denunciaron de este tema tan delicado. En el caso 2, vamos a ver la mentira como política. Encubrir a Pemex, evidenciar una técnica directamente a un ducto de Pemex totalmente mal manejado, la coincidencia entre imágenes satelitales y operaciones de expansión del crudo. El gobierno insiste en chapopoteras naturales, la versión sin sustento. Organizaciones como Greenpeace, SEMDA y otras acusan manipulación deliberada de la información, el ocultamiento de esta tragedia ecológica. Se intenta diluir la responsabilidad pese a evidencias claras, el encubrimiento para proteger a Pemex. En este caso, realmente
Todas esta serie de anomalías están mencionadas también en un artículo de Proceso. Y les voy a decir que Proceso es un, una publicación afín al régimen. Sin embargo, es algo que ya no puede ser ocultado, amigos. De la desgracia, del ecocidio que está pasando en el Golfo de México, en nuestro querido país, que está siendo afectado por estos gobiernos que son unos ineptos. Vamos al caso 3, que es el cinismo absoluto. Niegan mientras limpian. Más de 3,000 elementos desplegados en operativos de contención. Y digo contención, reparación, porque realmente esto se les fue de las manos. Casi 900 toneladas de contaminantes recolectadas al momento. Más de 600 kilómetros de litoral intervenidos, afectados. Esto es una desgracia. Operaciones en playas, manglares, reservas y zonas protegidas. El gobierno despliega emergencia en los hechos, mientras la niega en el discurso. Ya no he escuchado a la presidenta Claudia Sheinbaum, que primero culpó a un barco de una empresa que fue contratada en el sexenio de Peña Nieto. Imagínense el nivel de aventarse la bolita y culpar siempre a los gobiernos del pasado de las desgracias y de la ineficacia que tiene este gobierno corrupto. Cinismo institucional, actúan porque el desastre es real, pero mienten para no pagar el costo político. Estas notas, en una breve nota, fue publicada también en el diario Milenio y de CNN en español. O sea, esto ya es un escándalo pues a nivel internacional. El campo petrolero de Cantarell, el conjunto de yacimientos petroleros marinos en la sonda de Campeche, en México, lleva al menos 14 vertidos de petróleo significativos desde marzo. Esto lo dice El País. O sea, imagínense que esto lleva pasando desde febrero, ¿no? Y apenas, bueno, lo está publicando El País, que lleva al menos 14 vertidos de petróleo, o sea, derrames de petróleo, en, en, en este año. Este lugar, considerado históricamente uno de los más productivos del mundo, fue señalado por el gobierno de México como uno de los puntos de origen del derrame que desde hace casi un mes mancha las costas del Golfo de México. Desde su detección, las manchas de chapopote se han extendido por más de 600 kilómetros desde Tabasco, pasando por Veracruz y hasta sus fronteras con el norte de Tamaulipas. Esto realmente es, pues, terrible, amigos. O sea, vean la extensión, si han visto alguna foto, se pueden quedar súper impresionados con este tema. En el caso 4, vamos a hablar del daño masivo, devastación ambiental y abandono social. ¿Por qué? Pues porque dejan imagínense en este periodo vacacional de Semana Santa, cómo afectó a las personas que están en el segmento turístico, a los que acostumbraban salir, ir a la playa, pues no, ya están muy afectadas esas zonas. Obvio, la pesca, pues no va a funcionar, ¿no? El impacto es al menos de 7 reservas naturales, tortugas, aves y fauna marina cubiertas por petróleo, manglares y arrecifes gravemente afectados, zonas de pesca inutilizadas, miles de familias sin ingresos que viven de la pesca, turismo golpeado en plena temporada alta, comunidades expuestas sin formación ni protección previa. El daño puede tardar años en revertirse si es que
tiene posibilidades de revertirse, porque es un daño realmente profundo. Me extraña muchísimo que esta nota también la abarque el periódico de La Jornada. En el portal de La Jornada está aquí que el derrame de crudo en el Golfo de México comenzó en febrero y su origen fue en un ducto de petróleos mexicanos, Pemex, y coincidieron organizaciones civiles ambientalistas tras analizar la información pública, imágenes satelitales y registros operativos de la zona. Las imágenes satelitales son impresionantes, amigos. O sea, tú ves el Golfo de México y ves como prácticamente el 50%, 45% del Golfo de México manchado por el petróleo. Sin embargo, en respuesta, Pemex no solo evitó pronunciarse sobre estos señalamientos, sino que insistió en que el fenómeno está relacionado con la presencia de chapopoteras, que son emanaciones naturales de hidrocarburo. ¿Ustedes creen esto? Pues es que esto es ilógico, porque si las chapopoteras se hacen su exposición de manera natural, pues tendría que haber, ¿verdad?, una solución o una propuesta, al menos para tener un control de las chapopoteras naturales que menciona Pemex y la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con el análisis elaborado por un bloque de organizaciones, entre ellas Alianza contra el Fracking, el derrame actual en el Golfo de México no comenzó en marzo de 2026, cuando aparecieron los primeros reportes en las playas de Veracruz y Tabasco, como se ha manejado públicamente. Por el contrario, sostienen que el origen se remonta a inicios de febrero en torno a un oleoducto de Pemex de 36 pulgadas de diámetro y alcanzó una magnitud que vuelve inverosímil cualquier alegato de desconocimiento. Desde el 6 de febrero comenzaron a observarse manchas de hidrocarburos en la zona marina frente a Campeche, justo sobre un punto del ducto. El 7 de febrero llegó al sitio un buque llamado Árbol Grande, especializado en reparación de ductos, operado por constructora subacuática Diabas SADCB. Por esta constructora tiene un contrato con Pemex de exploración y producción que se leen en el documento que compartieron. Durante los siguientes 8 días, las embarcaciones permanecieron, la embarcación que les menciono, tenía 8 días sobre el ducto Oldac, una línea activa que transporta crudo entre la plataforma Acal C y la terminal marítima Dos Bocas. En este mismo periodo, las imágenes satelitales mostraron la exposición de una mancha de hidrocarburo que para el día 19 de febrero alcanzaba 300 kilómetros cuadrados, una dimensión que difícilmente podría pasar desapercibida por las autoridades y operadores en la zona. También se observan que desde el 13 de febrero embarcaciones de apoyo realizando maniobras de atención a la dispersión con cañones de agua, luego se retiraron y lo que ocurrió fue una alerta pública inmediata. Señala un análisis obvio del gobierno, ¿verdad? La investigación, en la que también participa Greenpeace México, insistió en que durante al menos 8 días se realizaron trabajos de reparación sobre un ducto activo de Pemex, mientras una extensa mancha de crudo era visible y existía operaciones de contención en curso. Esto es una actuación repetitiva del gobierno. ¿Por qué? Pues porque obviamente los recursos que genera Pemex
pues se tienen que reinvertir también en el mantenimiento y en la operación segura de todo lo que genera Pemex. Pero si se lo roban para el sindicato o para las campañas o no sé para qué, pues obviamente queda desprotegida la parte del mantenimiento, además de que a lo mejor también estén contratando empresas amigueras, factureras, fantasmas, de esos contratos que se dan ahora en la cuarta transformación de gente que no tiene capacidad, que solo porque son sus amigos les dan los contratos, ¿verdad? Entonces no es creíble sostener que nadie sabía de dónde venía el derrame o que la explicación principal estaba en las emanaciones naturales. No es una simple diferencia de versiones, es una falsedad oficial sobre la cronología y el origen probable del vertido, del derrame. Reiteró el documento al señalar la opacidad en el manejo de la información. Este documento que firmaron 17 organizaciones, pues bueno, sin respuestas e insistiendo ellos en las chapopoteras que son naturales y que esto es natural. Me parece pues que no. Hasta ahora Pemex no ha aclarado si tenía conocimiento previo del incidente en las investigaciones de las organizaciones que se pronunciaron y que emitieron este documento. Por su parte, el grupo interinstitucional no respondió a estos señalamientos y mantuvo su postura de que el origen del fenómeno está vinculado a las chapopoteras, lo mismo que menciona la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidente de México. Es una pena realmente esto que sucede. Pues ahora yo les pregunto, ¿por qué el gobierno decidió no alertar de este desastre desde que empezó a ocurrir en el mes de febrero? Pues porque pensó, ¿verdad?, que lo iba a tratar de contener y que nadie se iba a enterar. Pero las imágenes satelitales muestran para el 18 de febrero ya una mancha de 300 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿por qué decidió no alertar? Pues sencillamente para que ya no hable mal la opinión pública, que ya no nos, a ver si no nos enteramos, de casualidad no nos enteramos, pero pues ¿qué creen? Que sí nos enteramos, y esto es un desastre ecológico, natural, que está ocurriendo en nuestro país y está afectando al menos a 3 estados y ya está llegando la mancha de petróleo a el sur de Tamaulipas, amigos. Esto ya es grande. ¿Quién ordenó ocultar el derramamiento mientras crecía? ¿Quién creen que, que ordenó? Pues yo creo que nuestros brillantes funcionarios, el brillante funcionario de Pemex y todas las secretarías que tengan vínculo, la Secretaría de Marina, la CEMART, Profepa y todas las que tienen que ver hasta la Secretaría de Energía, para evitar un escándalo mayor, pero es un escándalo internacional. Nuestra siguiente pregunta es, ¿por qué protege a Pemex? ¿Por qué protegen a Pemex incluso frente a evidencias contundentes de que es un desastre ecológico de grandes magnitudes? ¿Por qué se protege a Pemex? Pues porque ahí está el nido de la corrupción más grande y el saqueo de recursos más grandes que puede existir, además de estarle proveyendo de petróleo a Cuba. Actúan todo por abajo del agua con sus amigos contratistas, con sus empresas que les dan miles de millones de contratos y que son totalmente ineficientes. ¿Cuánto daño se habría evitado con transparencia? Pues un daño, me parece que se podía haber evitado un daño mayor si esto se saca a la luz y si tenemos una buena información en plataformas de transparencia, pues tienen que ser auditadas y tienen que ser cuidadas por nosotros,
por todas las autoridades y por nosotros mismos para que esto no pudiera estar escondido, ¿verdad? Porque bajo supervisión se tienen que hacer las cosas bien. Pero entonces a ellos les conviene que esto no esté supervisado y nadie se entere de esto. ¿Quién va a responder por este desastre? Pues la presidenta ya estaba culpando a un barco que fue contratado en tiempos de Peña Nieto, a los subcontratos que tiene Pemex a empresas que tienen barcos y que se dedican a esto, ¿verdad? Pero entonces, por supuesto que no van a haber responsables que sean verdaderamente responsables. Siempre van a nombrar a gente que está en el último eslabón de la cadena de corrupción, que son los operadores realmente de la corrupción que genera desastres en nuestro país, desastres de magnitudes impresionantes. Es un tema de verdad digno de información internacional, y justo les quiero comentar que Los Angeles Times también publica una información acerca de este desastre, de este ecocidio que está ocurriendo por el derrame de petróleo en el Golfo de México. Esto es acerca de los grupos ambientalistas que acusan al gobierno de México de mentir sobre el origen de un gran derrame de petróleo en el Golfo de México, algo que las autoridades negaron de inmediato. El derrame frente a las costas del estado sureño de Veracruz se ha extendido más de 600 kilómetros, que serían 373 millas, más de 373 millas, y han llegado a 7 reservas naturales. Han asestado un fuerte golpe ambiental a la región, ya que se han encontrado tortugas y otras formas de vida marina en las orillas cubiertas de petróleo. Qué tristeza tengo en comentarles esto. Y también han afectado a los pescadores, por supuesto, que me parte el corazón decírselos, porque es el sustento que ellos tienen para vivir. Entonces, ¿de qué van a vivir si ya está contaminado todo, si los peces ya son pescados, ya están muertos? ¿Qué no han podido trabajar en los mares donde han pescado durante décadas estas personas? O sea, ya no pueden pescar. El gobierno de México informó que se han vertido al océano 800 toneladas de desechos cargados de hidrocarburos, y las autoridades indican que el derrame comenzó en marzo y que las fuentes fueron un barco anclado frente al estado costero de Veracruz y 2 sitios en los que el petróleo fluye de manera natural. O sea, esto es lo que dice el gobierno, para que sepan por dónde va la versión que nos cuentan, que no es la versión real, por supuesto, lo que nos están diciendo. Un grupo de 17 organizaciones, entre ellas Greenpeace y la Alianza Mexicana contra el Fracking y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, contradijo esta afirmación y sostuvo que las imágenes satelitales que captaron muestran que el origen del derrame fue en realidad un oleoducto de Pemex, la empresa petrolera estatal de México. Esta nota que les estoy comentando es del Angeles Times. O sea, esto es una publicación de extranjera. Entonces, para que entiendan cómo se maneja la información, cómo lo está viendo la opinión pública y los medios extranjeros, cómo nos están viendo, ¿no? Entonces ellos dicen que fue un oleoducto de Pemex, la empresa estatal de México, ¿no? Y que una gran mancha de petróleo apareció a inicios de febrero. Toda esta falta de información está generando un daño económico y medioambiental enorme. Sigue siendo un vacío de información respecto a quién es el responsable. Esto afirma Margarita Campuzano, vocera de SEMDA. Es una de las organizaciones que se pronunció.
Entonces, imágenes de febrero difundidas por los activistas coinciden con imágenes obtenidas el martes por la Asociación de Prensa a través de Copernicus, la Agencia Climática Europea. Imagínense a qué niveles esto está llegando. Las fotos muestran una embarcación flotando sobre un mar encubierto con lo que, según los grupos, es petróleo, que parece salir en forma de corriente desde una plataforma. Fíjense nada más toda esta información que a nosotros nos ocultan, porque esto no está en los medios nacionales, esto no está en los medios abiertos. Los grupos señalaron que la embarcación que aparece en las imágenes es la Árbol Grande, es la embarcación que se llama Árbol Grande, que se especializa en reparación de oleoductos, lo que implica que el gobierno sabía del derrame antes de reportarlo y que se ocultó. Pemex calificó de imprecisa la información de las imágenes difundidas por los grupos y afirmó que la embarcación Árbol Grande recorre de manera permanente el Golfo de México, realizando inspecciones preventivas en plataformas y embarcaciones especializadas en atención de los derrames. Campuzano pidió mayor transparencia y que las autoridades realicen investigaciones más enérgicas en este sentido. Se está tratando de diluir un poco la responsabilidad cuando la tecnología hace muy fácil identificar dónde ocurrió esto y quién es el responsable, señaló la activista. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó las acusaciones el martes durante su conferencia matutina y dijo que hasta ahora no se han reportado una fuga en la infraestructura petrolera estatal y que estas filtraciones naturales en el Golfo de México han ocurrido en el pasado. De nuevo con la misma cantaleta de la presidenta que siempre sostiene que es que en el pasado y en el pasado y en el pasado, y entonces viven en el pasado pero no resuelven los problemas del presente, amigos. Indicó que el gobierno investiga con científicos si el derrame se debió a estas filtraciones naturales en la zona, que se han reportado en muchas ocasiones y que hay muchos reportes científicos de ellas, o en alguna fuga de algunas de las instalaciones. Pues obvio nunca lo va a reconocer y siempre se van por la tangente para desviar a la opinión pública nacional e internacional. Aunque funcionarios del gobierno reconocieron los impactos en las tortugas, aves y peces, así como en la propagación a ecosistemas protegidos, también insistieron en que no había causado ningún daño ambiental severo. ¿Cómo creen que no? Si yo creo que este es de los mayores ecocidios que han pasado en nuestro país. Las acusaciones surgen mientras grupos ambientalistas en Estados Unidos también han dado la voz de alarma después de que el gobierno de Trump eximiera la perforación de petróleo y de gas en el Golfo de México de la ley de especies en peligro de extinción. Al afirmar, fíjense qué grave, esto al afirmar que las demandas de los ambientalistas amenazan con obstaculizar los suministros energéticos nacionales durante la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. Los críticos dijeron que la medida podría dañar la vida marina y también condenar la extinción de una rara especie de ballena. Imagínense ustedes que esto ya estamos nosotros en boca de toda la opinión pública internacional y de las organizaciones y de los gobiernos y de todos los activistas a nivel mundial. Entonces vamos a platicar un poco más. Yo les estoy narrando acerca de los informes que hay en medios internacionales también. Estos últimos cortos de noticias se los he pasado porque esto está en plataformas de
CNN en español, de Los Angeles Times, también de La Jornada, del portal de Latinos, en fin. Aquí nos mencionan que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México también ha impactado a lo largo de cerca de 1,000 kilómetros del litoral del país. Fíjense, fíjense la pésima reputación del pésimo manejo de todos los elementos que se deberían de tener y deberíamos de contar para que tuviéramos una óptima producción de petróleo sin causar esto, ¿verdad? Pero finalmente la corrupción siempre adelante. Aquí continúan afectando a numerosas comunidades mientras hay versiones encontradas entre el gobierno y las organizaciones ambientalistas sobre la fecha y las causas del incidente de magnitudes importantes. El domingo, decenas de habitantes en Pajapán, en el sur de Veracruz, marcharon para reclamar medidas de alivio para las comunidades damnificadas. Como les digo, los pescadores y la empresa turística, bueno, pues sí, pescadores, transportistas, comerciantes de una de las zonas más afectadas por el derrame, se movilizaron bajo el lema Marcha por el mar y la laguna, porque también está impactando esto a las lagunas que están por ahí, ¿no? Ambientalistas y otros ciudadanos denunciaron que las labores de autoridades federales y estatales han sido insuficientes para despejar la zona contaminada y pidieron acciones más firmes para evitar incidentes similares. También destacaron que la crisis afecta con mucho más fuerza al sector turístico, especialmente en épocas de viajes de Semana Santa. Y los operativos en marcha, pues bueno, el grupo institucional que atiende la situación informó el viernes que han recolectado 8,894 toneladas del contaminante en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche, de las cuales 32 ya quedaron sin presencia de peces y 16 de estas seguirán con afectaciones. Imagínense ustedes qué desgracia tan grande estamos viviendo. En las labores participan 3,145 elementos de dependencias federales y autoridades municipales, que además instalaron 2,000 metros de barreras de contención y realizando 475 recorridos reiterados en más de 630 kilómetros de costa del Golfo de México, según un comunicado difundido en conjunto por la Secretaría de Marina, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Energía, de Ciencia y Tecnología y la estatal Petróleos Mexicanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, entre otras autoridades locales y federales. A ellos se suman operaciones marítimas y aéreas sobre vuelos de reconocimiento en la plataforma marina de Cantarell y toma de muestras de hidrocarburo con cadena de custodia e inspecciones a buques. Además, Pemex desplegó 780 trabajadores en labores de limpieza, aunque el esfuerzo acumulado implicó la contratación de 958 personas mediante esquemas temporales y rotativos. La petrolera estatal precisó que atendió 112 kilómetros de litoral y que los residuos están siendo concentrados y trasladados y manejados conforme a la normatividad ambiental. El miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las autoridades trabajan con científicos para que a partir de imágenes del satélite nos puedan dar más información y también fortalecer el sistema de pronóstico. El origen, amigos, y los primeros signos de derrame, según la versión oficial, fueron detectados a principios del mes en el estado de Veracruz. ¿Ustedes creen
Claro que no, esto se detectó desde el mes de febrero. Ella habla del mes de abril. Y posteriormente, en el vecino Tabasco, y han coincidido con los tiempos con una filtración de aguas aceitosas en la refinería Olmeca de Pemex y en Dos Bocas, cuya relación con el vertido fue descartada por las autoridades. El secretario de Marina, Raimundo Morales, dijo que Pemex detectó una enorme mancha de combustible en el fondeadero del puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, pero no se había podido identificar el buque al que realizó de los 13 que estaban en la zona cuando se hizo el vaciado. Fíjense amigos qué delicado está este asunto, pero bueno, les estaba comentando acerca del secretario de Marina, Raimundo Morales, que nos dijo que Pemex detectó una enorme mancha de combustible en el fondeadero del puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, pero no se había podido identificar al buque que lo realizó, de los 13 que estaban en la zona cuando se hizo el vaciado. El gobierno atribuyó días atrás la contaminación a 3 fuentes: el vertimiento ilegal de un buque y 2 emanaciones naturales. Este buque que, como les comento, decían que era de un contrato de una empresa externa, ¿verdad? Que no era de Pemex. Bueno, y este lunes, como les decía, la presidenta Sheinbaum dijo que en su conferencia diaria que se reuniría con un grupo de expertos, un grupo interdisciplinario que trabajaría para investigar la causa del derrame. Entonces, como este gobierno actúa es ahogado el niño, tapar el pozo, pues no debería de ser de esta manera, ¿no? Porque tendríamos que tener mecanismos de prevención y de seguridad para estos temas. Pero esto es básico, esto es de primaria que lo deberíamos de saber y que lo deberían de estar aplicando en Pemex, ¿verdad? Entonces, los cuestionamientos. Vamos a hablar de los cuestionamientos que hay. A fines del mes de marzo, a finales del mes de marzo, a partir de imágenes satelitales, las organizaciones ambientalistas como Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Alianza Mexicana contra el Fracking denunciaron que el derrame de hidrocarburo inició entre el 11 y el 17 de febrero en aguas del estado de Campeche. Fíjense nada más, ¿no? Ellos anunciaron esto y lejos de alertar a tiempo, las autoridades salieron casi un mes después, cuando el derrame llegó a las costas, a hablar de un buque no identificado y de chapopoteras naturales. La evidencia disponible desmiente esta versión. Dijeron en su pronunciamiento: no se trata solo de una mentira, se trata de una negligencia con consecuencias. Las comunidades costeras no fueron alertadas ni preparadas para el arribo del hidrocarburo, mientras el derrame avanzaba hacia las playas, manglares, arrecifes y zonas de pesca, agregaron las organizaciones. La presidenta Sheinbaum negó las acusaciones en conferencia de prensa y aseguró que se han confirmado solamente una fuga en la infraestructura petrolera estatal. Añadió que las filtraciones naturales del Golfo han ocurrido desde el pasado y que continúan las investigaciones para determinar si el derrame se debió a uno de estos episodios o alguna fuga remota, como diría ella, de esas que no pasan, ¿verdad? En alguna fuga de las instalaciones. Pero bueno, este es el manejo que tiene el gobierno de esta información que siempre quiere ocultar y a todas luces. Acerca de las compensaciones, los operativos incluyen apoyos a comunidades pesqueras afectadas
así como programas de empleo vinculados a la emergencia ambiental. A partir de este día lunes, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, entregará 15,000 pesos, que son unos $830 a 3,679 pescadores de Tabasco y Veracruz para mitigar la pérdida sus pérdidas por la contaminación, con recursos repartidos a través del Banco del Bienestar. Y aquí pues tendríamos que ver, ¿verdad?, los padrones, perdón, que tienen para la entrega de estas personas, porque vi una entrevista donde un pescador decía, pues es que todo va a ser con los aliados, ¿no? Con la gente se los van a dar solo a los que son afines al régimen. No les va a tocar a todos. Por su parte, Pemex, además de impulsar la contradicción la contratación, perdón, de pescadores y otros pobladores afectados para participar en la limpieza y recolección, anunció la inversión por 1.7 millones para equipos de pesca en cooperativas del litoral del sur y apoyos con combustibles para los municipios de la zona. Esto realmente, pues como les digo, amigos, a mí me parece una de las peores tragedias que han ocurrido en nuestro país, que realmente sí es preocupante. Entonces, en las conclusiones del día de hoy que podemos obtener y podemos dilucidar en este análisis de punto fino, es que no hay margen para dudas. Esto no fue un accidente, fue negligencia deliberada con el sello de la 4T. Sabían exactamente lo que estaba pasando y dejaron que el derrame creciera sin control. Y cuando ya era imposible activaron su mecanismo habitual: mentir, minimizar y encubrir para proteger a Pemex. Esto es como actúa recurrentemente el régimen, ¿verdad? Mentir, minimizar y encubrir para proteger a Pemex. Este no es un error aislado, es un patrón de gobierno que no previene, ocultan, no informan, manipulan, no responden, se esconden, y mientras sostienen esa lógica, el país paga el costo real. Los habitantes mexicanos somos los que estamos pagando estas consecuencias, en este caso, nuestros hermanos veracruzanos, nuestros hermanos de Tabasco, nuestros hermanos de Campeche, en fin, la industria del turismo, la industria de pescadores, la industria pesquera, en fin, ¿verdad? El costo real, pues, siempre es la contaminación masiva, los ecosistemas devastados, especies en peligro de extinción, comunidades abandonadas y una crisis que pudo haberse contenido si hubiera actuado a tiempo. Esto no es solo un derrame en el Golfo de México, es la confirmación de un modelo basado en la negligencia, en la opacidad y el encubrimiento, donde la prioridad no es México, no somos los ciudadanos, no somos los habitantes mexicanos, sino proteger al poder, aunque eso implique dejar que el daño avance y luego intentar borrarlo con discursos absurdos que ya muy poca gente o casi nadie les cree. Lamentablemente mucha de esta gente apoyó a López Obrador y a la Cuarta Transformación. La gente en Tabasco era muy leal y ferviente para el apoyo a este narcopartido de Morena, a esta secta de la Cuarta Transformación, que realmente nos da una tristeza profunda saber que los dejaron solos
a ellos que apoyaron más, ¿no? La gente en Veracruz también. Ganó Morena, ganó la gobernadora Nale, que gobierna Veracruz, pero es zacatecana, y que trata de minimizar los derrames y trata de minimizar el daño tan tremendo a la ecología. Finalmente, no nada más afecta a esos estados, afecta a todo el país y también al mundo entero, porque son desastres ecológicos y esto impacta a nivel mundial. O sea, esto nos deja en una posición desprotegida, vulnerable, porque qué calidad, si llegamos a consumir pescado, pues obviamente si viene de Veracruz, si viene de Tabasco, si viene del norte de Tamaulipas, pues obviamente ya no lo van a comprar los centros de distribución en las centrales de abasto de los estados de la República, porque nos llegan a todo el país. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ellos ya no tienen ventas porque es un pescado que está contaminado. Entonces, afecta a muchos niveles. Además, si se llegaran a vender estos pescados, pues estarían contaminados y tendríamos daños en nuestra salud, ¿verdad? Y entonces vamos a nuestra clínica y tampoco nos pueden atender porque están sobresaturadas las clínicas. Si tenemos suerte, que nos vea el doctor, nos da una receta y tampoco nos dan los medicamentos, no podemos acceder a ellos porque normalmente están agotados los medicamentos. Este es el sistema de la cuarta transformación de manera repetitiva. Repiten el mismo patrón que el cual decían que iban a cambiar, que iban a ser diferentes. Sencillamente lo único que hicieron fue casi casi hacer un manual de la corrupción, de la ineficacia, de la ineficiencia de toda la cuarta transformación, amigos. La contaminación masiva, los ecosistemas devastados, las comunidades abandonadas y una crisis que pudo haberse contenido, se hubiera podido detener a buen tiempo si hubiera sido conocido, si nos hubieran hecho, bueno, hay asociaciones y agrupaciones que se dedican a apoyar todo este tema de los desastres ecológicos. Hay muchos ecologistas, sobre todo en el sureste de nuestro país, que pudieran haber apoyado para detener esta crisis a tiempo, ¿verdad? Pero sin embargo, pues no lo dijeron y entonces pues la contaminación se extendió, se están devastando más ecosistemas, los manglares, los lagos, lo que está a su alrededor y todo lo que está alrededor de Morena, amigos, se pudre, se pudre, se echa a perder. Todo lo que está en el entorno es para la basura. Entonces, siempre pensemos, por favor, al momento de emitir nuestro voto, de apoyar a un alcalde, a un gobernador, analicen sus antecedentes y vigilen a sus gobernantes. Hay que vigilar a nuestros gobernantes, amigos. Esto es realmente una tragedia que estamos viviendo, la cuarta tragedia, la cuarta transformación. Y bueno, pues los dejo con esta reflexión para que pensemos realmente a quiénes vamos a elegir como nuestros gobernantes en las siguientes elecciones que vamos a tener en el 2027. Así que vayan guardando los nombres, vayan anotando y estemos atentos a toda la información. No nada más nos quedemos con la información que nos dicen en la televisión, en la televisión abierta y en los medios, en los grandes medios. Métanse a estos canales como Centinela del Norte para que reciban la información que necesitan tener, porque realmente la información, amigos, es poder. Y tenemos que ocupar nuestro poder
el poder que tenemos como ciudadanos para estar informados y podamos cuestionar y podamos pedirles cuentas a nuestros gobernantes, pues ellos son nuestros empleados, nosotros somos los mandantes constitucionales. Entonces tenemos que exigirles que nos rindan cuentas, que nos transparenten lo que están haciendo, que las licitaciones o las convocatorias a concurso para contratar proveedores, para que me entiendan, que sean, que nos den servicio a nosotros como ciudadanos, sean los mejores y sea la gente más capacitada. Si son empresas subcontratadas, pues que estén capacitadas, que tengan un buen currículum, no que sean empresas que tienen 8 días que se crearon, por favor. O sea, eso es lo que estamos viendo recurrentemente y por eso ocurren estos desastres y más que tienen ocultos este gobierno. Entonces, infórmense, la información es poder. Aquí en su canal Centinela del Norte los vamos a tener perfectamente bien informados de las cosas que están ocurriendo en México y que el gobierno no quiere que sepamos los ciudadanos. Los dejo con un gran abrazo y hasta la próxima emisión, amigos. Bonita tarde, bonita noche, bonita madrugada y continúen aquí en su canal Centinela del Norte. Muchas gracias.